Vamos a ver una partida entre dos genios. Esta partida se jugó en la ciudad rusa de Novgorod en el año 1994, con blancas Vasily Ivanchuk y con las negras Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik va a sacrificar su dama por una torre y un caballo. Ivanchuk abre el juego con E4, Vladimir Kramnik contesta con la defensa siciliana C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo B D5, D6, alfil F4, se toca al peón de D6, E5, alfil G5, A6, fíjate que aquí se está amenazando la jugada caballo D5. A6 se ataca al caballo que está en B5, caballo A3, B5, ahora se amenaza la jugada B4, alfil por F6, G por F6, se sigue avanzando B4 y fíjate que Kramnik lo que ha hecho es abrir la columna G para atacar con la torre al enroque si Ivanchuk se enroca en corto. Pero como se está amenazando B4, Ivanchuk juega caballo D5, alfil G7, C3. La idea de esta jugada es reciclar el caballo de A3 vía C2. Lo puede llevar a otras casillas como por ejemplo la casilla E3. F5 juega Vladimir Kramnik. Se amenaza al peón que está en E4. De paso, Vladimir Kramnik se quiere quitar de encima esos dos peones doblados. E por F5, alfil por F5, caballo C2, caballo E7 para expulsar al caballo que está en D5, alfil D3. Fíjate que si ahora caballo por D5, alfil por F5. De hecho es lo que va a suceder en la partida. Caballo por D5, alfil por F5, caballo E7, se amenaza al alfil que está en F5 y Vasily Ivanchuk juega dama G4. Defiende al alfil que está en F5 y ataca al alfil que está en G7. Enroque por parte de Vladimir Kramnik, se amenaza ahora caballo por F5 y Vasily Ivanchuk juega torre D1. D5, caballo E3, D4, y aquí es donde empiezan las complicaciones. Fíjate que se está amenazando al caballo que está en E3. El caballo a priori es incomestible porque si D por E3, torre por D8, las negras pierden la dama. Sin embargo, Vasily Ivanchuk juega alfil E4, aprovechando de que a priori, como he dicho antes, si D por E3, torre por D8, no se puede capturar este caballo que está aquí en E3. Sin embargo, Vladimir Kramnik decide sacrificar su dama. Vladimir Kramnik juega D por E3. Y ahora torre por D8, E por F2, jaque, rey por F2 y torre A por D8. ¿Qué dice Stockfish sobre el sacrificio de dama? Fíjate, aquí abajo puedes ver que las blancas tienen una dama y las negras tienen un caballo y una torre. Se está amenazando F5. ¿Qué dice Stockfish del sacrificio de dama? Bueno, a Stockfish el sacrificio de dama no le gusta mucho. Dice que la posición blanca tiene ventaja, pero no es una ventaja decisiva. Pero sí, las blancas tienen ventaja. Y aquí es donde viene el primer error. De momento, como he dicho antes, las blancas tienen ventaja. Lo correcto aquí, según Stockfish, hubiera sido jugar rey E2. Y las blancas hubieran conservado esa ventaja. Vamos a ver lo correcto, según Stockfish. Lo correcto hubiera sido jugar rey E2, F5, con un doble a la dama y al alfil, alfil G5, se amenaza al caballo, que está en E7, torre de E8, alfil C2, un rey H8 y torre D1. Y las blancas tienen ventaja. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas. Sin embargo,
tras torre a por D8, Vasily Ivanchuk, y ante la amenaza de F5 juega dama E2, que como he dicho antes es un error. F5 contesta Vladimir Kramnik, amenaza al alfil que está en E4, alfil B7, amenazando al peón que está en A6, torre D7, alfil por A6, torre F D8. Fíjate que ahora se está amenazando torre D2. No se puede comer el peón de B5 con el alfil. Así que Banchu juega dama por B5, come con la dama. Torre D2, jaque, rey G3, E4, torre E1, caballo G6. Fíjate que ahora se está amenazando torre D3. No se puede capturar con la dama el peón de F5 porque sigue alfil E5. Así que ante esto, Vasily Ivanchuk juega la correcta, torre E2. Y aquí viene un error de Vladimir Kramnik. Ahora, tras torre E2, las blancas ya sí pueden capturar en F5. Vladimir Kramnik va a jugar aquí alfil E5, jaque. Lo correcto hubiera sido jugar torre 2 D6. Esto es lo que dice Stockfish aquí. Torre 2 D6, rey F2, H5, torre E1, H4, rey G1, H3, dama por F5, torre por A6, dama por H3, alfil F6, dama G4, rey G7, dama por E4, torre por A2, torre B7, jaque, rey H6, dama B6, rey G7, G3, torre D2, torre F1, alfil E5, dama E6. Fíjate que se está amenazando torre F7. Esto hubiera sido lo menos malo para las negras, lo mejor para las negras en opinión de Stockfish. Como he dicho antes, lo correcto aquí hubiera sido jugar torre 2 D6. Kramnik juega alfil E5, jaque, un error. Rey F2, torre D1, y aquí viene otro error, pero esta vez de Vasily Ivanchuk. Bueno, más bien un error, es una imprecisión. Ivanchuk va a jugar ahora torre E1. Lo correcto, según Stockfish, hubiera sido jugar G4. Fíjate. Esto hubiera sido con lo correcto. G4, torre H1, dama B3, jaque, rey F8, G por F5, caballo F4, rey E3, caballo por E2, alfil por E2, torre por H2, dama B4, jaque, alfil D6, dama B6, torre H3, jaque, rey por E4, torre E8, jaque, rey D5, torre H6. Puedo seguir, pero esta posición es favorable a las blancas. Fíjate que las blancas tienen una dama y 3 peones a cambio de las 2 torres. Aquí el final que queda está ganado para las blancas. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas según Stockfish. Como he dicho antes, aquí lo correcto hubiera sido G4. Ivanchuk jugó torre E1. Y ahora viene otro error de Vladimir Kramnik. Fíjate que no se puede capturar en H2 con el alfil porque sigue torre por D1. Fíjate, alfil por H2, torre por D1, torre por D1 y dama B3 con jaque al rey y a la torre que estaría aquí en D1. Lo correcto aquí hubiera sido jugar torre 1 D2, jaque. Kramnik va a dar el jaque en D2 con la otra torre, con la que está en D8. Va a jugar torre D2 jaque y esto es un error. Lo correcto hubiera sido con la otra torre, fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Torre 1 D2, jaque, torre E2, rey G7, torre por D2, torre por D2, jaque, rey F1, H5, rey E1, torre por G2, rey D7, jaque, rey F6, alfil C8, torre por B2,
dama por F5, jaque, rey G7, dama D7, jaque, rey F8, dama H7. Se amenaza al caballo que está en G6. Bueno, puedo seguir, pero la variante es muy complicada, pero aquí las blancas tienen ventaja. Esto hubiera sido lo mejor para las negras, según Stockfish. Vamos a la posición inicial. Como he dicho antes, no se puede capturar en H2 debido a torre por D1. Torre por D1 seguido de dama B3 con jaque al rey a la torre. Y Vladimir Kramnik dio el jaque en D2 con la torre equivocada. Lo correcto era dar el jaque con esta torre de D1 y no con la de D8, que es lo que va a hacer Kramnik. Y ya es un error. Torre D2, jaque, rey F1, torre por E1, jaque, rey por E1, torre por G2, alfil C8. Fíjate que ahora no se puede capturar en H2 debido a alfil por F5. Kramnik va a jugar F4, lo cual es un error. Lo correcto hubiera sido precisamente capturar en H2, pero con la torre. Esto hubiera sido lo correcto, fíjate. Torre por H2, alfil por F5, E3, alfil D3, torre D2, alfil E2, rey G7, A4, alfil F6, dama C5, torre por B2, dama por E3, torre C2, alfil D3, torre por C3, A5, torre C7, rey D1, torre D7, rey C2. Puedo seguir, pero aquí las negras están totalmente perdidas. Pero bueno, con la jugada textual que va a hacer Vladimir Kramnik, que es F4, prácticamente es el error decisivo. Esto acelera la derrota de Kramnik. F4 contesta Vladimir Kramnik, alfil F5, alfil F6, alfil por E4, torre por H2, A4. Vasily Ivanchuk pone en marcha los tres peones que tiene en el de A4, el de B2 y el de C3, que son los que van a decidir la partida. Caballo E5, A5, F3, A6, torre H1, jaque, rey D2, torre H2, jaque. Y aquí en esta posición Vladimir Kramnik con negras, tras haber sacrificado a la dama, se rindió.